Muy buenas noches a todos. Un jueves más les damos la bienvenida al programa de actualidad del sector de la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural y el medio ambiente de nuestra comarca Campos de Llín. Una nueva edición de Abriendo Campos con nuevos reportajes y también, como siempre, les ofreceremos las noticias más destacadas del sector de esta semana. Comenzamos. García Paje solicita con urgencia a los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea la activación de fondos adicionales para el sector vitivinícola. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos solicita la ampliación para comunicar los daños por heladas. Castilla-La Mancha espera una fumata blanca de la PAC a nivel europeo en mayo y aboga por acordar cuestiones clave a nivel nacional cuanto antes. Las comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha acuerdan impulsar un cambio de la PAC en beneficio de la agricultura familiar y los profesionales. Hoy en Abriendo Campo vamos a ver cómo se hace una plantación de viñedo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha avanzado que ha solicitado con urgencia a los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea la activación de fondos adicionales y específicos para el sector vitivinícola. Llevamos peleando estas últimas semanas porque el Gobierno de España asuma una apertura, un cambio, una rectificación, una ampliación de las ayudas a los distintos sectores. Y esto es algo que ya se ha comprometido el Gobierno de España, de manera que celebro y mucho, precisamente además es una buena coincidencia la reunión de hoy, que la propia ministra Calviño haya planteado y el Gobierno de España una cláusula de salvaguarda que nos permita a las comunidades autónomas con el Gobierno de España adaptar las ayudas a sectores difícilmente clasificables a veces y que no pueden estar envueltos en la nebulosa burocrática. Hoy mismo, como presidente de la Organización Europea de Regiones Vitivinícolas, que está cogiendo vuelo aún con la pandemia en nuestra interlocución con la Comisión Europea, acabo de firmar una carta a los 27 ministros, incluido el nuestro, por supuesto, de los Estados miembros de la Unión Europea, para que se debata con urgencia y se puedan tomar decisiones de apoyo al sector del vino. Las distintas situaciones y fenómenos climatológicos que se han vivido en el campo castellano-manchego durante los últimos meses han conducido a que los técnicos de UPA Castilla-La Mancha realicen una serie de visitas extra a las zonas afectadas y dañadas tanto por Filomena como por las heladas y granizos. La organización agraria insiste año a año en pedir el máximo compromiso con los seguros agrarios, que los agricultores y ganaderos lo utilicen de manera normalizada y sigan contratándolo debido a que es una herramienta fundamental, sobre todo cuando hay siniestros. El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que se produzca una fumata blanca de la nueva PAC a nivel europeo en el mes de mayo, una vez que se sigan produciendo en este mismo mes de abril. Los trílogos son negociaciones a tres bandas entre la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el propio Parlamento Europeo, y se vayan cerrando aspectos fundamentales para la aplicación de esta política. Están previstos más trílogos en este mes de abril y previsiblemente en el mes de mayo tendremos la fumata blanca sobre la futura reforma de la PAC, de la que tanto hablamos. Es necesario que se llegue a un acuerdo cuanto antes para poder acordar posteriormente en España las cuestiones de las que venimos hablando mucho estos días. Los consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha y Aragón han suscrito un acuerdo marco entre ambos gobiernos sobre las cuestiones esenciales en la reforma de la PAC 2023-2027. Ambas comunidades autónomas ocupan el 25% del territorio del país, siendo regiones muy potentes en cuanto a la PAC, con más de 150.000 perceptores en común y un sector agrario muy relevante en la economía, destacando sobre todo la ganadería extensiva con 10.700 ganaderos. La prioridad para las mujeres en la nueva PAC, con un incremento real del 5% en los pagos directos a las mujeres profesionales en el sector agrario. Creemos que tenemos la oportunidad de hacer algo en esta dirección, que no se ha hecho nunca, que es necesario y desde luego absolutamente irrenunciable. Y también la PAC
tiene que incluir la condicionalidad social. Solamente los agricultores y ganaderos que cumplen, son la mayoría, lógicamente, y tenemos que decirlo con claridad, solo los que cumplan desde el punto de vista de la normativa en materia laboral tienen que cobrar las ayudas de la PAC. Los dos consejeros y los dos gobiernos queremos una nueva política agraria común. Queremos un cambio real. Estamos aquí para transformar la realidad del sector agrario, para cambiar una política que es fundamental para el proyecto de construcción europeo y que necesitamos consolidar argumentándola bien, transmitiendo una serie de valores y de objetivos claros y concisos al conjunto de la ciudadanía. Cumplir con la gente que de verdad necesita esta política. Es una obligación moral cumplir con la gente que está en el campo, cumplir con la gente que vive en nuestros pueblos, para eso Y comenzamos ya con los reportajes de la semana. Nos vamos en esta ocasión hasta Fuente Álamo para ver cómo comienzan a plantar los viñedos de la variedad Petit Verdot. Vamos a ver cómo es todo el proceso de la mano de José Luis Martínez Ellín. Bueno, ahora mismo nos encontramos en una parcela que se llama la Cañada Ortigosa y lo que estamos haciendo es una plantación de viñedo, ¿vale? Estamos haciendo una plantación de una parcela de 6 hectáreas, una variedad que es Petit Verdot, porque lo que estamos intentando es de tener variedades nuevas para hacer nuevos vinos, que son los que está demandando prácticamente el mercado. Y en lo que estamos, en esta plantación lo que es, digamos que es un poco piloto, porque se están haciendo una plantación con un marco de plantación más estrecho, digamos, para que podamos meter una densidad de plantas mayor por hectárea, que es lo que nos daría, dando la misma producción, mejor calidad, ¿vale? Como es una variedad Petit Verdot, y lo que estamos, el marco de plantación que tiene es 2,90 por 0,90, entonces eso nos da una densidad de plantación de 3.000 y casi cerca de 4.000 plantas por hectárea, que es lo que se pretende, que cada planta en producción eche poca uva, pero con una densidad que nos dé una producción que nos sea rentable al agricultor. Ha cambiado muchísimo el sistema de plantación. Nosotros cuando empezamos a plantar hace muchísimos años, pues primero había que marcar, tenía que ir la persona encarándose a la raya y tal. Hoy se está plantando con GPS, el tractor es autoguiable, va solo, y luego la máquina, que es el funcionamiento del GPS, lo que te hace es que cuando tú le das las medidas a la que quieres plantar, lo mismo lo que es la calle como la distancia entre plantas, tú se la marcas en el ordenador y la máquina sola te va dando en cada punto donde tiene que ir la planta. Podemos ver que ha cambiado mucho lo que es los trabajos que se hacen ahora mismo en el campo, la comodidad con la facilidad y sobre todo los rendimientos a los que estamos llegando. Antes era inviable calcularse que podías plantar pues no sé, entre 500 o 1000 plantas por hora, cuando aquello seguramente en cierta época para eso necesitaban 3 o 4 personas 2 o 3 días. Hoy en día pues totalmente diferente, es algo espectacular, lo cómodo que se trabaja con el poco coste de
incluso económico, pero sobre todo el coste físico de lo que es el trabajador y sobre todo los rendimientos que se están teniendo. Hoy sería imposible plantearse la cantidad de plantación que se hace, plantarla a mano. Tenemos que ha evolucionado la agricultura y no solamente creo que es lo que ha evolucionado hasta este momento, sino las perspectivas que tenemos son impresionantes de evolución en cuanto a rendimientos de trabajo y rendimientos de lo que son las producciones. Eso es lo que nos hace ser competitivos con cualquier mercado mundial, porque si no sería imposible, ¿no? Porque nosotros tenemos unas producciones, sobre todo en esta zona, más bien bajas, pero gracias a la evolución de cómo funciona o ha cambiado la agricultura, pues podemos subsistir los agricultores de la zona. Sí, claro, lo suyo es que al GPS le meten la parcela, le meten las coordenadas de la parcela, le dices incluso la distancia que quieres dejar en las orillas para luego tener un buen manejo de la maquinaria con espacio para poder volver y todo eso. Y repito, lo que es la distancia en apertura de calle o distancia entre plantas, pero eso es un replanteo que se hace anterior a empezar a plantar. Si nos damos cuenta, el tractor coge la línea correcta él solo. Muy pocas veces suele haber error y hay que, bueno, pues volver para atrás, volver a modificar lo que es la línea. Entonces, en principio, la primera, digamos, el primer trabajo que hace la máquina es que es una persona, la que vemos al lado derecho, según mira, estamos viendo la máquina, pone el tutor. Luego sobre o al lado del tutor va lo que es la planta, el sarmiento, y la persona última, como podemos ver, pone el protector, ¿vale? Entonces, son trabajos, si os dais cuenta, las personas van cómodamente sentadas, por supuesto tienen que ir muy pendientes de no fallar ninguno, porque si uno falla, ya fallan los tres, ¿vale? Sobre todo si falla el primero. Si nosotros tuviéramos aquí, que solamente fuéramos plantando lo que es la planta, con una persona en el tractor, porque tiene que ir para controlar el tractor, y una persona en la máquina, sería suficiente. Pero si os habéis dado cuenta, aquí vamos poniendo lo que es el tutor, poniendo la planta y poniendo el protector al mismo tiempo. Eso con 3 personas en la máquina se hace perfectamente, y luego la persona que conduce o que dirige el tractor, mejor dicho, ese, mientras va en la línea recta, le va abasteciendo de tutor, abasteciendo de planta, abasteciendo de protector, va controlando que la plantación se haga bien hecha, porque el tractor va solo. Aquí voy a comentar un poquito lo que es la función del protector. Si nos damos cuenta, bueno, lleva un tutor, que digamos que sería la guía para que la planta salga recta hasta llegar al alambre de formación, porque esto va de espaldera. Y luego lo que es el protector, si das cuenta, lleva digamos, unos ranurados, unos agujeros, para que el aire pueda entrar y que no tome tanta temperatura lo que es la planta, porque podía llegar a secarse de tanta temperatura que coge si vienen muchos días de calor. Fundamentalmente se pone para protegerla de los roedores, en este caso los conejos, ¿no? De cualquier animal que pueda, porque ahí ya hasta que no sale arriba ya coge una altura suficiente, pues ahí lo que es el conejo o los conejos ya no pueden rosigar. Si no,
la cogerían desde que empieza a brotar, le comerían, y en cuanto le muerden 2 o 3 veces, esa planta ya no sigue, en fin, porque ya no le dejan que ella pueda brotar. Entonces tiene 2 funciones: protegerla de cualquier roedor y luego darle una temperatura para que brote con una energía lo suficientemente considerable y que en poco tiempo salga de lo que es el protector, porque la planta va buscando la luz y lo que pretende es rápidamente crecer para salir fuera de donde está metida. Hay una cosa muy importante, que es la preparación del terreno. Aquí, sobre todo, que la tierra esté muy bien preparada, muy rica, que a la hora de poner la planta se adapte perfectamente, no tenga terrones ni demás. Y luego es el abonado, en este caso es un estercolado. O sea, aquí antes de plantar, pues mes y medio, 2 meses o incluso 3 meses antes, en la línea donde va a ir la planta, lo que se hace es poner una cantidad de estiércol para que la planta, una vez que haya cogido al terreno, rápidamente pueda tener un alimento en el suelo que le va a proporcionar las riquezas suficientes para que, bueno, pues pueda brotar con fuerza y que en un par de años podamos hablar de poder tener producción, ¿vale? Entonces, eso es una cosa muy importante, que son prácticas que antiguamente no se hacían, pero que ahora yo creo que ningún agricultor se le ocurre poner una plantación en un sitio donde no tenga un terreno bien preparado y bien, con un alimento suficiente para que la planta brote con energía. Eso podríamos hablar en los secanos. En los regadíos pues le podemos meter eso y además añadirle, en el primer riego, en el segundo riego, pues aportarle algún enraizante que lo que hace es fortalecer la raíz para que la planta pues se críe lo más rápida y lo más fuerte posible. Vamos a ver, la viña podíamos empezar a plantarla a partir del mes de febrero perfectamente. Pero claro, cuando se planta ciertas variedades que son variedades tempranas, que suelen mover temprano o brotar temprano, pues resulta que si la plantas temprano puedes correr el riesgo de una helada y que haya brotado, porque te vengan unos días de calor, brote la planta y luego te venga un hielo tárdido y se hiele. Entonces, bueno, por lo menos, no sé, cada agricultor lleva una idea diferente de cómo hacer sus plantaciones, pero está claro que cuando se planta el riego y variedades tempranas, que brotan temprano, se suelen hacer las plantaciones tardías para que no correr el riesgo de heladas. El tema está en que cuando, sobre todo en las plantaciones de regadío, que tú lo suyo es que hagas la plantación, si el terreno no tiene la humedad suficiente, riegues, lo que estás es provocando con la humedad y el posible calor, que puedan venir unos días de calor perfectamente en marzo, por ejemplo, que corras el riesgo de que haya una brotación temprana. Eso influye en que luego te viene un pequeño hielo, por pequeño que sea, a lo mejor en el mes de abril, y se puede alar. Hay un tema importante que es, al ponerles el protector, por el problema que tenemos de los conejos, porque hay una plaga tremenda que no sé, la verdad es que ahí sí que estamos intentando cómo solucionarlo, pero no es fácil. Tienes que ponerle un protector para que no te lo muerdan, se lo coman, y entonces eso, como la planta adquiere una temperatura que seguramente la multiplicas por 2 al estar dentro del protector, pues lo que hace es iniciar una brotación rápida. Entonces, claro, eso corres unos riesgos importantes de helada, por lo tanto tienes que intentar de aguantar, pues no sé, a final de abril, primeros de mayo, mediados de mayo, incluso puedes ir a final de mayo plantando viña perfectamente sin ningún problema. Además, lo que es la planta viene directamente de lo que son las cámaras de congelación, o sea, las cámaras donde se mantienen, perdón, no de congelación, sino donde se mantienen a la temperatura correcta, pues no hay ningún problema. Yo he tenido plantaciones de plantar a finales de mayo, primeros de junio, la planta ha venido sin brotar absolutamente nada, plantarla y a los 5 días la planta vérsele las brotaciones ya. O sea que la planta viene preparada para que en cuanto la pones al terreno y le da el calor, brotar. Ahora lo que es la preparación de las plantas vienen con
una protección que es una garantía perfecta para lo que son las yemas, donde van a brotar, que no puedan tener ningún roce, o si tienen algún roce no se puedan romper, que es una parafina que con las temperaturas bajas, esto está totalmente pues fuerte, está muy consolidado, y cuando las temperaturas empiezan a subir, la parafina empieza a deshacerse, a derretirse, y entonces brota perfectamente. La protege de los hielos, puede protegerla de los hielos y sobre todo de cualquier roce que pueda tener la planta. Que una planta sea larga, bajo mi punto de vista, no tiene demasiada importancia. Lo que tiene importancia es que tenga una buena raíz. O sea, si esta planta la pudiéramos decir que tuviéramos, no sé, estas dos raíces, pues hablaríamos de que es una planta que realmente no está apta para plantar. Pero sin embargo, al tener toda esta raíz, es la planta perfecta, que es muy difícil que esta planta no prenda bien en el suelo. O sea, esta planta es seguro que va a nacer y con una fuerza espectacular. La plantación te hace unos brotes importantes este año, pero claro, tienen que ir compaginados con la raíz. Es decir, que una planta tiene que echar raíz, que se ponga fuerte bajo el suelo y luego formarla. Porque si una planta joven le haces que produzca, lo que puedes hacer es que esa planta se muera. La cooperativa, el 70% de las variedades de la cooperativa que tenemos los socios de la cooperativa en el término de Fuente Álamo, o los socios en general, tenemos un 70% de monastrell. Pero claro, también es cierto que los clientes requieren de otras variedades. Entonces, el plantar Petit Verdot, pues como hay Syrah, como hay Merlot, como hay Cabernet, estoy hablando de tintas, de uvas tintas, eso solas funcionan muy bien, pero con un porcentaje añadido al monastrell, mejora el monastrell y esa propia variedad, ¿vale? Entonces, claro, creo que la cooperativa, que tenemos un técnico de campo, que se hacen las reestructuraciones, la mayoría se hacen a través de allí, los proyectos de reestructuración, pues el técnico de campo es el que, a través del Consejo Rector, haber tenido reuniones y considerar que se deberían de plantar otras variedades, pues es el que informa y asesora a los socios qué variedades pues debería de plantar para incluso poder obtener mejor economía de su producción. Aquí en esta sierra, esta montaña, también hay unos pozos que son simas, son muy profundas, que además cuando te pones en la boca de esas simas sale un frescor, quiere decirse que son muy profundas. Lo que pasa es que no voy a saber contarlo, pero tienen algo de historia, porque bueno, lo que son los toriles, aquí viene gente a visitarlos, porque ahí están incluso en libros y demás. O sea, digamos que tiene algo que nos sentimos orgullosos de la zona y del término de Fuente Álamo de tener estas cosas para que nos puedan visitar. Pues ahí lo han visto. Nosotros nos vamos ahora unos minutos a publicidad para hacer un pequeño receso, pero volvemos enseguida con más reportajes. Hasta ahora.